Buenos días, mi nombre es Selene Baoy. Vamos a realizar la exposición de perfil criminal de la materia criminología. El grupo está conformado por mi persona, Legri Subero, Pedro Chacón y Ali Pimentel. Vamos a comenzar con la primera parte, que es la parte conceptualización de perfil criminal. El perfil criminal es una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se le realizan al patrón de conducta de las personas con agresión. Este patrón de conducta va a ayudar a resolver crímenes en los casos donde se desconoce el responsable a partir de los indicios físicos y psicológicos que se encuentran en la escena del crimen, que nos puede arrojar la conducta delictiva del criminal. Garrido, en el año 2006, estipula el perfil criminal como las características biográficas y el estilo de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no ha sido identificado. El objetivo de realizar un perfil criminal es porque permite disminuir las sospechas y centrarse específicamente en los blancos realistas. Es importante porque busca evitar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los hechos y hacen necesaria actuar con rapidez y detener cuanto antes al asesino. Dentro de esos objetivos también está diseñar estrategias de investigación basadas en los resultados obtenidos en las escenas del crimen por los investigadores de la parte criminológica. Dentro de las limitaciones que tiene el perfil criminal está que esta no es una ciencia exacta y está basada en el análisis de la huella psicológica que deja el presunto asesino en la escena del crimen, tanto en la escena del crimen como en su víctima. También tenemos que hablar sobre los elementos que conforman el perfil criminal. Esos elementos tienen que estar basados sobre lo que es específicamente el estudio del lugar de los hechos, o sea, la escena del crimen. En esta escena hay que recolectar mucha información sobre lo que puede ser fotográfica o de video, a una autopsia médico-legal, ¿verdad? De la víctima, una autopsia psicológica de la misma escena del crimen, tanto de la víctima como del presunto asesino, recolectar todos los datos de información que se pueda encontrar y hacer una planimetría forense. Dentro de las etapas del desarrollo que utiliza el criminológico para realizar el perfil criminal, se divide en tres etapas. La primera es la conceptualización sociocultural, donde ocurrió la escena del crimen y la protección de la escena del crimen como tal. En este espacio se obtiene bastante información, empezando por la situación geográfica, la religión que haya tenido la persona que haya sido victimaria, la situación económica de las personas que esté involucrada en el hecho y la que haya sido víctima, y los índices criminales de la zona. Esta primera parte tiene que realizarse lo que es la protección de la escena del crimen como tal. En la segunda se realiza, sobre todo, está enfocada en la víctima, en el análisis de la víctima, todo lo que es la evaluación médico-forense de ella, todo lo que es entrevistas a testigos que estuviesen cerca del lugar de los hechos, y poder clasificar la información sobre todo por el tipo y el estilo de homicidio que se haya cometido. Y en la tercera fase se espera que se realice ya lo que es la captura del asesino, que este sea condenado, que tenga una sentencia y culmina allí lo que es la fase de las etapas del perfil. Según el FBI, el perfil criminal tiene que tomar en cuenta la evaluación del acto criminal como tal, la evaluación exhaustiva de la escena del crimen, el análisis exhaustivo de la víctima,
los informes preliminares, los informes sobre la autopsia forense, el perfil con las características fundamentales del delincuente y por último las sugerencias de la investigación como tal. Según Morales, aparte de lo que la elaboración del perfil que plantea el FBI, también debe incorporarse lo que es las predicciones sobre un nuevo crimen. Si esta persona tiene actitudes de querer cometer el mismo crimen a futuro, que serían lo que se llamarían como los asesinos en serie. Bueno, este es mi aporte a la investigación, son 4 minutos, queríamos dejar este mensaje. Siempre el victimario se lleva algo de su víctima y la víctima se queda con algo de su victimario. Y esta es la clave para descubrir lo que pasó. Gracias. Buen día, mi nombre es Lady Subero. En esta exposición me toca desarrollar la evolución histórica del perfil criminal y la psicología en el crimen. Para combatir y estudiar el crimen es necesario que la psicología esté presente desde el mismo inicio del crimen. Sin embargo, esto ha sido relativamente reciente por la intención de algunos expertos de elaborar metodologías de alguna manera sistemáticas que ayudan a capturar a los criminales con la ayuda de las aportaciones que la psicología brinda. Estas metodologías están basadas en principio en la creación, desarrollo y el uso de técnicas clasificatorias y de etiquetajes del delincuente criminal, teniendo como objetivo principal la captura del criminal. El acopio de datos ha posibilitado un estudio más en profundidad que ha dado lugar a diversas teorías psicológicas del crimen, teorías que tratan de explicar el hecho criminal, al igual que hace con cualquier patología mental. El desarrollo de técnicas terapéuticas de rehabilitación del crimen está en un estado muy precoz. En relación a la evolución histórica del perfil criminal, en 1870, Lombroso estudia desde el punto de vista evolutivo y antropológico de los delincuentes y prisioneros, sacando por medio de características físicas. En 1888, el doctor George Phillips diseña el método modelo herida, que se basa en la relación que existe entre las heridas que sufre la víctima y su agresor. En 1855, en Alemania, Kresmer basa su clasificación también en las características físicas. Estas anteriores aportaciones fueron abandonadas por la poca utilidad que ofrecían y asimismo como sus carencias científicas. Posteriormente, junto con el desarrollo de la psicología que va aportando, las teorías dejaron a un lado las características físicas para detectar a criminales y empezaron a utilizar las características psicológicas. En 1957, en Estados Unidos, Brussel compara conductas delictivas con conductas de pacientes mentales. Y según el caso de bombardero de Nueva York, se sacó el primer perfil psicológico criminal. Este perfil criminal fue ganando aceptación y demanda. En 1970, también en Estados Unidos, es allí cuando resulta vital este perfil para el desarrollo de esta técnica. Las aportaciones realizadas por el FBI, el perfil psicológico del criminal, que es establecido como la técnica de investigación policial para resolver los casos más difíciles. Una de sus mayores aportaciones fue la del término de asesinos en series, y su clasificación es asesinos en series organizados y asesinos en series no organizados. Esta clasificación es usada en la actualidad como el desarrollo de perfiles y es la técnica de perfil criminal que ha ido evolucionando y adaptándose por otros cuerpos de policía de otros países. No existe sistematización absoluta de esta técnica, es una gran parte, como dice Ressler, es un arte. El perfil ha quedado incluido como una técnica de investigación criminal. Esta ha sido toda mi aportación. Lady Subero, gracias. Un saludo al profesor, a las compañeras y compañeros de la materia de criminología.
La parte que me corresponde exponer es referente al ámbito de aplicación de perfil cronológico, criminológico. Generalmente, el uso del perfil criminológico se restringe generalmente a crímenes importantes tales como homicidios y violaciones, como mencionamos anteriormente. Las características de estos hechos hacen que la policía deba trabajar contra el reloj para resolver estos casos cuando se trabajan en homicidios donde el culpable es desconocido para la víctima. El perfil puede ayudar a dar luz sobre el crimen y encaminar a la policía en su investigación. Cuando se requiere evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios, realizar un perfil sobre el autor de los asesinatos puede ayudar a determinar si estamos ante un asesino en serie o un asesino inconexo. En otras ocasiones, el perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas nos enfrentamos, y este arma puede usarse ante su captura, provocando, por ejemplo, al agresor en los medios de comunicación y después de su captura, preparando los interrogatorios. Los tipos de perfiles criminales. Tenemos perfil del agresor, conocidos o métodos inductivos. Este método se basa en el estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones de conducta característicos de estos agresores. Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de información a las investigaciones policiales y judiciales. El estudio de presos se complementa con entrevistas a personal carcelario a su cargo, así como parientes, cualquier persona que pueda dar información relevante respecto a esta persona. Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es que ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en las entrevistas, ya que esto podría asegurar su respuesta. Perfil de agresores desconocidos o método deductivo. El perfil criminal deductivo no implica un individuo específico ni un crimen específico. Este método se basa en el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas para que pueda inferir el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta pasar de los datos generales a los particulares de un único individuo. Para ello se analiza la escena del crimen, la victimología, pruebas forenses, características geográficas, emocionales y del agresor. El método del perfil deductivo incluye dos fases. La fase investigadora, en la que, como su nombre lo indica, se investiga todo lo que tiene que ver con las evidencias, ya sean físicas o conductuales. La fase del ensayo en esta fase se involucra el análisis de evidencias conductuales de crímenes conocidos donde ya existe un sospechoso. El perfil geográfico está relacionado con las características físicas del lugar. Podría llamarse perfil de escena del crimen, ya que intenta generalizar la vinculación de localizaciones de la escena del crimen con la probable residencia de un agresor desconocido. Probablemente problemas con el perfil criminológico. Los factores básicos de la formación de este tipo de delincuencial tienen como un factor principal el ámbito social. Existe una variedad de fenómenos sociales que se mencionan como factores de la conducta desviada. Desde que se inventó
la computadora, así como el sistema de comunicación masiva, como el Internet. Esta nueva tecnología proporcionó el crecimiento de las cifras de la criminalidad. En esta materia de estos delitos informáticos, y que incluso ha sido el problema de política criminal. En la actualidad, el problema fundamental que tiene el profiling es que de constituirse en una disciplina con un método definido, aceptado por todos, que descanse en la validez de los procedimientos. Esto es, que exista una lógica racional que establezca cómo proceder y en la comprobación de la utilidad o eficacia de su aplicación. Es decir, que pruebe de modo empírico que tal procedimiento provee resultados en la investigación reales. Muchas gracias. Mi nombre es Ali Pimentel, yo voy a hablarles sobre la metodología del perfil y la victimología. Para la elaboración de un perfil criminal es necesario analizar las siguientes fuentes. La escena del crimen. Es el lugar que escoge el asesino para matar a su víctima. En el transcurso del crimen, el asesino puede cambiar de lugares o muy bien puede torturar y matar a su víctima en un mismo sitio. Perfil geográfico. Son todos los puntos geográficos o el terreno donde se desplaza el criminal y donde ha cometido crímenes anteriores y hasta veces donde posee su base de operaciones. El modus operandi. Son todas aquellas técnicas empleadas por el criminal para el asesinato y estas con el pasar del tiempo pueden ir evolucionando, o sea, pueden ir cambiando la manera de que esta persona actúa al momento de hacer su crimen. Tenemos también la firma, que esta en particular es el motivo por el cual el asesino mata a su víctima, y esto refleja todo el daño psicológico que él tiene, que lo lleva a cometer este crimen. Ahora vamos a hablar sobre la victimología. En la victimología es el protagonista y la víctima que recibe todo el daño de parte del criminal. A veces estas personas, si quedan vivas, pueden generar o pueden facilitar muchas informaciones sobre lo ocurrido en el crimen. Cuando esta persona muere, es necesario hacer una autopsia psicológica para determinar, por qué ella fue destinada hacia este crimen, y en esa autopsia psicológica se hace el análisis en todo lo que tenga con respecto a sus sitios que frecuenta, donde estudia, quiénes eran sus amigos, si tiene una pareja sentimental o tiene matrimonio, todo lo que tenga que ver con respecto al entorno de esta persona. Muchas gracias.